Listo, acá voy a hacer un pequeño video sobre las entradas que yo utilizo en mi día a día, estrategias de scalping, me lo venía pidiendo la comunidad, así que vamos a hacer una pequeña grabación y explicación de manera educativa de las tres principales entradas que yo uso en mi día a día para mi operativa. La primera, mi favorita personalmente, es la que más utilizo, la que busco siempre en el libro, es la de rompimiento y retesteo, RIR, muchos alumnos ya la conocen. Básicamente, ¿qué busca? Identificar rupturas genuinas de niveles clave, es decir, que sea un rompimiento con fuerza y energía. Aprovechar el retesteo como punto de entrada. Lo que fue soporte se vuelve resistencia, lo que fue resistencia se vuelve soporte. Básicamente es trading one on one, básicamente es retestear algo donde ya ha sido roto por temas de liquidez y aplicar una gestión de riesgo clara y medible. Puntos tangibles, zonas de liquidez y demás que vamos a poder ver en los videos explicativos. El paso 1, identificar el nivel clave, detectar zonas de soporte y resistencia. Eso lo enseño mucho a los alumnos en el tema de identificar las zonas de liquidez donde el precio en acción de precio ha tenido un impacto o un movimiento para arriba o para abajo. Confirmar los múltiples toques en toques anteriores. Básicamente que el precio haya respetado muchas veces esa zona. Cuanto más veces ha respetado o ha sido rechazado con más fuerza, ya sea al alza o a la baja, el precio es que hay muchas órdenes ahí pendientes y puede respetarlo nuevamente. Evitar zonas con consolidaciones recientes. Una zona que recién se está formando, una consolidación o una zona de liquidez nueva, todavía no es tan fuerte, simplemente puede ser un descanso del precio. Por eso es que yo escojo normalmente 2 o 3 puntos de toque para marcar mi zona de liquidez. El paso 2, confirmar rompimiento. Esperar una vela de cuerpo amplio y rompimiento del nivel, es decir, que quiebre toda la zona. No débil, sino con buen volumen, buen cuerpo y que realmente se aleje de la zona de liquidez. Confirmar necesariamente con un volumen elevado, que no sean solo unos pocos contratos, sino que realmente haya fuerza en ese impulso, una vela de buen cuerpo, idealmente sin mecha. No entrar inmediatamente, esperar el comportamiento, a ver si es que la devuelve en automático, porque puede ser un falso rompimiento. Ese es el riesgo de esta estrategia. Esperar el retesteo, volver a la zona de marcar y que el precio regrese a la zona del nivel roto, es decir, a la zona de liquidez. Ese nivel ahora actúa como soporte y resistencia, es un soporte inverso. Esperar la confirmación de ese rechazo y nos montamos en la ola. La entrada, ingreso tras señal de rechazo clara, patrones de vela, acción de precio. Entrada a mitad de la zona de liquidez o al borde de la zona de liquidez. Voy a poner ejemplos de ambas circunstancias y cómo se desarrollan. Y confirmar el contexto general del mercado. Oye, no noticias, no tweets de Trump o de Powell o alguna noticia fundamental que nos mueva el mercado y siempre operar primordialmente a favor de la tendencia mayor. Estoy operando a 1 minuto, pues ver 15 minutos, 1 hora, cuál es la tendencia general del gráfico y tratar de montarme siempre en la ola. ¿Dónde coloco el stop loss? Por debajo o encima del nivel clave, según dirección. Es decir, que me cubra la zona de liquidez, el ancho de la zona de liquidez. El take profit puede ser el siguiente nivel de estructura, es decir, la siguiente zona de liquidez que yo tenga identificado o algún ratio con el que me guste trabajar, el 1-1 o el 2-1. Evitar mover el stop loss sin razón técnica, gestión monetaria. Una vez que pusiste en esta estrategia tu stop loss, déjalo ahí porque simplemente puede ser un falso rompimiento. De garantizar el stop loss bien colocado, cuida tu capital. Ahorita pasamos a unos ejemplos. Listo, acá tenemos un ejemplo de lo que sería un rompimiento y retesteo con nuestra estrategia. Primero, ¿qué tenemos? Panorama preapertura, un poco de manipulación a la baja y de ahí el precio trata de subir después de las 7:30 de la mañana. Es el Nasdaq y empieza a consolidarse. Acá tenemos claramente marcadas zonitas donde el precio simplemente se lateraliza y consolida. Para cualquiera de los dos lados podríamos aplicar la estrategia. Vamos a ver cuáles son las zonas. Si bien acá trata de tirar la mecha, lo devuelve con fuerza, con lo cual mantengo la misma zona todavía. ¿Ok? Estoy en un gráfico de 5 minutos y voy a ver qué quiere hacer el precio. Me voy a 1 minuto para verlo mejor. Y acá vemos justamente este rompimiento, trató de subir y lo devuelve. Entonces vamos a darle un poquito de continuidad a la operativa.
Listo, ya superé la zona de acá. Ya puedo pensar en que el precio va a tratar de subir con fuerza. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Ahora sí, lo que voy a hacer es extender mi zona, que es la zona de liquidez que tengo, y voy a proponer mi primera entrada en posición larga. ¿Dónde la pongo? Normalmente mitad de zona. Eso es lo recomendable. Le doy de respiro todo lo que me queda marcado de la zona de liquidez y a partir de ahí que el precio trate de subir lo que pueda. Acá sí puedo buscar un ratio 1.2, 1.3, dependiendo de la estrategia que tú quieras proponer. Ahorita vamos a dejarlo de manera figurativa en un 1.3 prácticamente. Vamos a esperar que regrese a la mitad de la zona. Ya quebró la zona, se fue y tratamos de volver. Vamos a ver qué pasa acá. Ahí se activa mi entrada. Vuelve a retestear la zona de abajo. ¿Qué me gusta? Después de esta vela de acá de rechazo, me marca que ya hay posición alcista. Ya podría pensar incluso en extender todavía mi posición de long, tratar de que siga subiendo el precio. Puede llegar tranquilamente a mi target y ahí es donde sale la mecha súper fuerte. Acá me dio tranquilamente, podía haberlo subido a un 1.4, 1.5 incluso, pero es parte de la estrategia, ya dependiendo de cuánto quieres estar expuesto. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, rompimiento de la zona, retesteo de la zona, entrada a la mitad, el stop básicamente al final de la zona de liquidez. ¿Por qué? Porque lo que trato es de no estar expuesto más tiempo, porque puede ser un falso rompimiento, al igual que pasó acá. Sin embargo, por eso es que pongo el stop justo al final de la zona de liquidez y nos vamos hacia el alza. Y esta sería nuestra estrategia de rompimiento y retesteo o el RIR. Acá otro ejemplo de la entrada de rompimiento y retesteo, que es lo que tenemos. Apertura americana, una tendencia alcista sana, 45 entre 30 y 45 grados, haciendo altos más altos, mínimos y altos más altos, con lo cual marcamos las zonitas. Marcamos esta zona de liquidez, que es donde el precio ha tenido una reacción, ha tenido interacción, todavía no la quiebra al 100%, acá trató de romperla y básicamente no pudo, la devolvió con fuerza. Vamos a ver cómo va avanzando las velitas. Yo lo que quiero ver es que se lleve la zona con fuerza. Ahí llena zona, se va incluso un poco más arriba. Y ahí ya puedo pensar en un rompimiento y retesteo. Ya rechazó a la baja también. Podría haber sido un scalping ya mucho más agresivo en unos cuantos puntos. Pero bueno, ahí ya podría pensar en una entrada de rompimiento y retesteo. ¿Cómo propongo normalmente la entrada? Acá podría haber dos opciones. Dos opciones, una posición simplemente al regreso de la zona y con este stop, 1, 2 si la queremos proponer nuevamente, o otra posición un poquito más conservadora, la mitad de la zona. A veces les digo, pues hay que ser pacientes, hay más chance de que se nos vaya, pero tengo menor rango de exposición. Entonces acá le podría dar incluso debajo de esta zonita, le puedo dar un poquito más de respiro, pero mi rango de exposición es mucho menor, mi stop loss es muchos menos puntos, son 12 puntos versus 16 del otro lado. Y acá podríamos proponer también el 1.2 o el 1.3, incluso yéndome al mismo target. Cualquiera de las dos opciones son viables, depende cómo ve el gráfico y las horas de vuela y es un poquito ya la sensibilidad de cada uno de los traders. Entonces vamos a ver. Acá llega justamente a la mitad de zona, ya se me activaron ambas posiciones y vamos a ver cómo se desenvuelve. Se lateralizó el precio y parece que ya por ahí termina llegando a nuestro target alcista. Creo que esta vela ya la llegó. A ver. Y la posición de atrás.
Ya podemos decir que ahí ya podríamos estar tranquilos de que rompió ambos targets. ¿Qué es lo que podemos ver? Que esta vela, en el caso de la anterior, de la entrada desde acá, pues tuvimos más exposición, tuvimos un drawdown más importante. Sin embargo, al final el precio no termina de llegar al 100% a la zona. Ambas posiciones fueron seguras. La más conservadora obviamente es a la mitad de la zona de liquidez y darle un poquito de respiro al precio. Ahí tengo el riesgo de que se me vaya más seguido las entradas, pero bueno, ya depende de cada uno de los traders. Hago un ejemplo de nuestra entrada de rompimiento y retesteo. La siguiente estrategia que voy a aplicar es la de continuidad. Esta estrategia me gusta en un mercado tendencial, esos días donde el mercado parece que va a llegar a cero o el mercado está buscando llegar al cielo o nuevos altos. Básicamente es lo que yo busco en este tipo de entradas en una tendencia mayor, en una temporalidad mayor. Ahorita vamos con la estrategia de manera puntual. Objetivo de la estrategia: aprovechar estructuras de impulso y consolidación, que se quiebre una zona con fuerza y energía, que llegue a la zona, ya sea porque salió un tweet, porque salió una noticia, por algo, que llegue a una zona con mucha fuerza y mucho impulso. Siempre doy el ejemplo de un tren a 200 kilómetros por hora. Pues si le quieres poner una paredcita, no la va a frenar, no se va a detener frente a esa pared, se la va a llevar de encuentro, y eso es a lo que le estoy apelando en la estrategia de continuidad. Operar a favor de la dirección dominante del mercado. Esto es súper clave. En un mercado lateralizado, esta estrategia te puede dejar mal parado porque puede continuar en ese rebote o en ese código de barras. Y maximizar entradas con momentum validado, es decir, que venga con fuerza, que no sea un movimiento débil, sino que venga con buen cuerpo, buen volumen hacia la zona de liquidez, y eso te da mucha más confianza en la entrada. El paso 1, contexto y condiciones, básicamente impulso inicial fuerte, es decir, que venga desde muy atrás con mucha fuerza, buen cuerpo, buen volumen. Observar microconsolidación o retroceso sin fuerza, es decir, si trató de bajar algo, que sea un retroceso débil, con muy poca energía, con muy poco volumen, o con una vela de rechazo, una vela martillo, una doji, que trató de bajar la acción de precio y no pudo, o si está en una tendencia bajista, que trató de subir, recuperar, hacer un pullback y lo devolvieron rápido. Eso me da más confianza en esta estrategia para llegar a la zona de liquidez. Entrada al rompimiento de esa pequeña estructura, entrada al rompimiento de la zona de liquidez. Pasamos al siguiente paso. Entrar al rompimiento de la zona de liquidez, siempre a favor de la tendencia principal. Esto es clave. Si es un día que se está cayendo al mercado, no busques compras en esta estrategia, siempre busca ventas. Y lo opuesto, si parece que va a ser día de máximos históricos, pues nos montamos en la ola alcista. Siempre buscamos remar a favor de la marea, en este caso al favor de la ola, ya sea alcista o bajista en temporalidades más altas. Revisar distintas temporalidades y que el impulso se aclare en ambas. Oye, si yo opero en 1 y 5 minutos, pues me voy a 15 minutos o 1 hora para ver si es que también refleja lo mismo la estrategia. Stop loss y take profit. El stop loss por debajo del nivel clave, es decir, la zona de liquidez, ese es el riesgo que le voy a dar yo a mi entrada. Pongo, a la hora de poner la entrada, yo marco justamente la entrada al borde del rompimiento de zona de liquidez. Yo lo que espero en Nasdaq principalmente, lo pueden probar en otros activos, pero es que se lleve la zona, y normalmente Nasdaq te regala 10-15 puntos cuando se lleva a una zona fuerte. Es casi siempre, no te voy a decir siempre, pero casi siempre que Nasdaq, cuando quiebra una zona, no la quiebra débil, sino se lleva la zona con decisión. Ya eso está apelando a esta estrategia. El take profit, de nuevo, la siguiente zona de liquidez que tengas marcado o un ratio definido con el que le guste trabajar. Y yo opero máximo el 1-1, 2-1, dependiendo de si ya me quiero ir en intraday, scalping 1-1. Pero básicamente es lo que yo estaría buscando. Y de nuevo, evitar mover el stop loss sin razón técnica. Gestión monetaria puede ser un falso rompimiento y te devuelve, pues tú estás arriesgando solamente la zona de liquidez, normalmente 10-15 puntos en el Nasdaq. Ventajas de la estrategia: aprovecha el momentum fuerte. Si es uno de esos días que parece que va a llegar a cero o va a llegar a all time high, pues esta estrategia es ideal para esos días. Sencilla de ejecutar, básica. Rompe una zona de liquidez y me monto en la ola. ¿Por qué? Porque viene con fuerza. Riesgo: requiere lectura precisa al momento. Pueden ser movimientos muy bruscos, muy rápidos. Y ahorita vamos a ver un par de ejemplos donde pasa eso. Y tiene menos confirmaciones. Es más de llegar en el momento correcto a la operativa. Ahora pasamos a unos ejemplos. Listo, acá tenemos un ejemplo de continuidad, una entrada de continuidad que tenemos. Manipulación previa al mercado por noticias, básicamente arriba y abajo barre precios. Y en la apertura americana trata de retestear la zona alta y tampoco llega. ¿Qué es lo que me gusta de esta?
Para continuidad, básicamente que las zonas están claramente delimitadas. El precio, si se lleva esta zona de acá, puede ir a testear esta zona de acá. Tranquilamente me puede dar unos 20 o 30 puntos de caída para ir a testear la siguiente zona de liquidez. Con esto vamos a ver. ¿Qué busco yo en continuidad? Un movimiento fuerte, un movimiento brusco que me marque claramente la entrada del precio. Nos vamos a un minuto y vemos que el precio justamente llegó con fuerza, llegó una caída importante, con lo cual podemos esperar a ver si es que llega a la zona con la misma fuerza, una vela más o una vela fuerte de rompimiento de la zona, podemos ver si es que nos montamos en esa ola bajista. ¿Cómo sería mi entrada en este caso? Sería básicamente así. Una entrada al límite de la zona, puede ser un sell stop en este caso. El stop loss básicamente sería la zona de liquidez. Le puedo dar un par de puntos adicionales si es que lo considero necesario. Y el take profit puede ser la siguiente zona de liquidez que venga a buscarme estas mechas de acá. Sin problema podría ser un 2.5. Básicamente esta sería mi entrada. Si es que la zona se rompe, si es que rebota y la respeta, pues mi stop loss sería básicamente la zona de liquidez. Acá yo puedo jugar con esta parte de si es que quiero que sea exactamente el borde o si es que es una zonita muy corta, darle un poquito de respiro al precio. Eso ya depende del trading, de las horas de vuelo, de poder entender básicamente qué es lo que quiere hacer. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta entradita. Entonces, esta sería mi entrada propuesta. No termina de llegar a la zona. Ahí rebota incluso la zona, no me activa la orden. Justamente por eso es romper la zona, básicamente. Ahora sí me activa la zona. Y listo, se nos va la entradita. Podría haber terminado caído y puede ser un take profit o continuar avanzando con un trailing stop para ver si es que la caída es más fuerte. Pero con esto ya podemos asegurar un buen rango sin problemas. Básicamente esta sería nuestra entradita por continuidad. Acá tenemos otro ejemplo de entrada por continuidad, que es lo que tenemos. Apertura americana trata de bajar el precio y trata de subir con fuerza. Al final del día se empieza a consolidar dentro de las zonitas. Y acá podemos aplicar lo siguiente. Que tenemos una zona alta donde el precio no ha podido romper. Y una zona baja donde el precio también está acumulando. Entonces está básicamente entre estas dos zonas. Tendencia principal del día es un impulso alcista, simplemente puede estar distribuyendo ahí un poco, cargando un poco de batería para tratar de subir o puede romper a ambos lados. Ya saben, estrategia de continuidad es simplemente que llegue con fuerza a una zona de liquidez, impulso ya sea de caída o de subida y sobre eso el precio vaya desenvolviéndose y se lleve la zona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente nos vamos a un minuto, ya que marcamos zonitas y vemos mucho más clara la lateralización del precio. Esto es todo lo que se ha lateralizado el precio y sobre esto vamos a desenvolver. Entonces, le damos play, no termina de llegar a nuestra zona, rechaza la zona, parece que está acumulando básicamente en la zona, ya vimos un impulso, parece que se quiere llevar la zona, no llega hasta nuestro target. Yo ya pensaría en una entrada en corto si es que se quiere ir para acá. Sería básicamente así. Puedo buscarle un 1-2 tranquilamente. Dependiendo de la estrategia o la siguiente zona donde se marque. Si es que rompe un poquito más allá de la zona de liquidez, es una zona chica. 12-13 puntos básicamente. Incluso ahí. Me puede sacar, sí. Pero bueno, ahí me estoy viendo con un rompimiento fuerte. Ya me marcó tendencia alcista, ahora ya pensaría más bien después de estas dos velas asesinas de subida, que salió liquidez, vuelas de buen cuerpo, todo el minuto estuvo subiendo, entonces ya pensaría más bien ahora en una posición larga justamente acá, de que se lleve la zonita, un target de 10 puntos puede ser, y sin problema unos 20 puntos, un stop de 10 y un target de
20 puntos, un 2-1. Luego este impulso. Vamos a ver cómo reacciona la zona. Incluso le puedo dar un poquito más. Ahí, que sea un rompimiento. Vamos a ver si de acá la devuelve o trata de romperla con fuerza. ¡Pum! Llegó a barrer. Acá mi recomendación es acompañarlo con un trail y drawdown, pudiendo haberle sacado un 3, un 1-3, 1-4 tranquilamente. O protegiendo la posición y dejando correr. ¿Por qué? Porque estas dos velas en un minuto, que el Nasdaq te mueva 30, 40 puntos en 2 minutos, 50 puntos en 2 minutos, es un movimiento brusco. Entró volumen, inversionistas institucionales, o salió alguna noticia o alguien habló. Entonces hay un impulso claro alcista. Miren, todo lo que pasó desde las 9 de la mañana, casi una hora lateralizado, en 2 minutos se barrió toda esa liquidez. Al final el precio termina reventando al alza y pudiéndonos nosotros llevar ese 1-2. Acá está un claro ejemplo de que podía tomar continuidad a la baja o continuidad al alza. Cualquiera de las dos podía darme. Acá lo que más me convence es el movimiento brusco previo al rompimiento de zona. Es como un tren que viene a 200 km por hora y la zona de liquidez no va a ser capaz de frenar. Listo, hasta ahí en mi explicación. La última entrada va a ser la de reversión. Esta la utilizo en esos días de código de barra del trading, donde el mercado no se decide si ir para arriba o para abajo, simplemente está lateralizado entre dos zonas. Y acá vamos a ver cómo podemos aprovechar también una entrada en esos días. Objetivo de la estrategia: detectar las zonas donde se acumula la liquidez, ya sea para la parte de oferta o la parte de demanda, es decir, soportes o resistencias. Básicamente es montarme en esa estructura. Esperar rechazo fuerte de esos niveles. ¿A qué apelo en esta estrategia? Es a que el precio respete una vez más esa zona de liquidez, ese soporte, esa resistencia, y vaya a continuar con ese rebote que ha mostrado en las últimas velas. Tomar operaciones contrarias a la tendencia previa, es decir, va a rebotar en esa micro tendencia respetando las zonas de liquidez. Contexto: precio alcanza máximos y mínimos clave con liquidez atrapada, va oscilando. De nuevo, el código de barra es el ejemplo clásico. Se observa manipulación o falsa ruptura, puede haber una liquidez barrida, un mechazo, pero lo devuelve. Eso me ayuda porque ya vi que el precio trató de romper la zona, pero no lo pudo. Eso me ayuda más a confirmar esta estrategia. Y aparece señal de rechazo o reversión. Puede ser volumen, puede ser un patrón de vela que me marque que realmente el precio quiere seguir o por lo menos va a respetar esa zona de liquidez para mantenerse encasillado entre las zonas marcadas. La entrada: regresar luego del falso rompimiento, de tratar de romper la zona, se regresa y hago con patrón de vela. Puede ser una pin bar, un martillo, una vela envolvente que me muestre que realmente no tiene energía para romper esa zona. Y confirmación de cambio de estructura en temporalidad menor. Si estás haciendo intraday, pues bueno, en una temporalidad menor puedes bajar a 1 minuto, 5 minutos y ver que te esté haciendo un cambio de estructura, ¿no? Un change of character, básicamente lo que dirían mis amigos traders. Paso 2, ¿dónde coloco el stop loss y el take profit? Bueno, el stop loss siempre para mí es la zona de liquidez. Ese es el tope que voy a arriesgar en esta entrada. El take profit puede ser un 1-1, 2-1, dependiendo de dónde está ubicada la siguiente zona de liquidez. Eso es dependiendo del bloque de estructura contraria. Y confirmar el contexto general, es decir, la estructura mayor, ver una temporalidad más alta, cuál es la siguiente zona de liquidez para ver que no vayas a rebotar demasiado con esa nueva zona de liquidez. Ventajas: alta precisión si se confirma la manipulación. Normalmente cuando hay una vela y te la rechaza con mucha fuerza en una zona de liquidez, es una muy buena señal de que, y si hay volumen, de que no te van a dejar romper la zona fácilmente y probablemente sigas rebotando dentro de las zonas de liquidez, y a eso le estamos apelando en esta entrada. Ofrece entradas de bajo riesgo. Normalmente la zona de liquidez la mantenemos 10-15 puntos máximo. Y un buen ratio riesgo. ¿Por qué? Porque entre las zonas, como ha venido oscilando, pues tranquilamente ponerle un 1-2, 1-3 te debería dar el gráfico, o ir acompañando con un trailing drawdown, ¿no? Es acompañar cómo se va la vela en un 1-1, ponerte en break even, cuando está en el 2-1 asegurar un ratio de riesgo de la vela y así sucesivamente. Riesgo: requiere paciencia y validación. Es un mercado lateralizado. Normalmente tienes que ser mucho más paciente para este tipo de entradas.
puede generar falsas señales, movimientos bruscos o volatilidad. Normalmente cuando está en casi el precio, todo el mundo está expectante de que rompa hacia algún lado. Entonces acá pueden haber señales encontradas. Es un poquito de probar la estrategia y ver cómo te sientes. Ahora vamos con los ejemplos. Listo, ahora vamos con un repaso de la estrategia de reversión. ¿Qué es lo que tenemos? Por ejemplo, en este caso, un impulso alcista en la apertura y tenemos la zona de consolidación. El precio básicamente se lateraliza, modo código de barras, como le digo a la comunidad. No tiene salida ni para arriba ni para abajo. Vamos a ver, marcamos zonitas acá, zonitas de liquidez donde el precio ha tenido reacción, tanto al alza como a la baja. Está totalmente encasillado, creo que las zonas lo permite ver mucho más claro. ¿Y qué es lo que busco en una reversión? Que me respete el tercer toque. Normalmente lo busco el tercer toque, ya tengo una vez que lo testeo, 2 veces que lo testeo. Vamos a esperar a ver que me muestre que puede respetar la tercera para yo tratar de montarme en el rebote hacia la siguiente zona bajista. Vamos a ver si es que no las quiere dar. Listo, acá tenemos la zona a 1 minuto ya. Vemos que acá lo rechazó con fuerza, o sea, acá hay muchos vendedores que no lo dejaron seguir subiendo. Intentó una vez, intentó 2 veces, intentó 3 veces y de ahí se desplomó el precio. Vamos a ver, me gustaría ver un patrón similar en esta zona de acá. Llegando a la zona, Doji se quedó sin fuerza, trata de dibujar, todavía no termina de romper la foto. Envolvente total, indecisión, esto es literal un código barras, verde, rojo, verde, rojo. Y acá yo ya pensaría en volver. ¿Qué quiero ver? Un retorno, retesteo y vámonos hacia la baja. Ahora sí, ahí está el retorno a la zona, rompe con fuerza, retorno a la zona. Ahora sí ya pensaría en una posición corta justamente en esta vela. Oye, ¿qué tamaño? El tamaño de la zona de stop. En este caso es una zonita un poco más grande. Pero bueno, nos puede llevar a la siguiente zona de liquidez sin problema con un 1.5 de riesgo. Básicamente yo buscaría esto. Es mi siguiente. No busco un 1.2 porque acá puede tener algún tipo de interacción el precio. Con lo cual no me gustaría arriesgar más. Pero bueno, vamos a ver. Se activa la orden. Nos lleva, se aguanta, empieza a consolidar. Acá yo ya pensaría en proteger un poquito. Break even. Para que no se me devuelva la posición. Precio se lateraliza en esa zona. Ahí me hubiera sacado en break even probablemente. Otra vez break even. Y al final termina rompiendo la zonita. Entonces básicamente hubiera llegado a target acá si es que no protegía, o me iba en break even una vez que ya tenía el 1.1 por lo menos. Pero acá es un claro ejemplo de reversión. Trata de romper una zona, tercer toque, sale de la zona de liquidez, espero el retesteo de la zona de liquidez y me monto buscando el rebote nuevamente a la zona previa de liquidez. En este caso no pudo romper el alza y va a buscar romper hacia la baja. Y así son las 3 estrategias que yo utilizo en mi día a día. Hay más factores, hay el tema de gestión de riesgo, gestión emocional, que son complementos a la parte operativa. Pero creo que este es un buen punto de partida para entender lo que hago en el día a día. A veces mi operativa es muy rápida. Yo feliz que dure menos de 1 minuto. No dura más allá de 4 o 5 minutos, pero básicamente es aplicando estas 3 estrategias. Déjame en comentarios cualquier duda que tengas y si quieres que te explique los otros 3 pilares, que es el tema del psicotrading y el tema de la gestión monetaria, que son claves independientemente de la estrategia que utilices. Gracias.